La obra de Dios y la práctica del hombre. Cuando la obra de Dios llega a un cierto punto y su gestión llega a un cierto punto, todos los que son conforme a su corazón pueden cumplir sus exigencias. Dios le hace exigencias al hombre de acuerdo a sus propios estándares y de acuerdo con lo que el hombre puede lograr. Mientras habla de su gestión, también le señala el camino al hombre y le provee un camino para la sobrevivencia. La gestión de Dios y la práctica del hombre, ambas pertenecen a la misma etapa de la obra y se llevan a cabo de manera simultánea. Hablar de la gestión de Dios está vinculado a los cambios en el carácter del hombre, y hablar de lo que el hombre debe hacer y los cambios en su carácter está vinculado a la obra de Dios. No hay un momento en el que estas dos se puedan separar. La práctica del hombre es cambiar paso a paso. Esto a causa de que las exigencias que Dios le hace al hombre también están cambiando, y porque la obra de Dios siempre está cambiando y progresando. Si la práctica del hombre sigue atrapada en la doctrina, esto prueba que se le despoja de la obra y la guía de Dios. Si la práctica del hombre nunca cambia o profundiza más, entonces esto prueba que la práctica del hombre se lleva a cabo de acuerdo a la voluntad del hombre y que no es la práctica de la verdad. Si el hombre no tiene un camino por el cual andar, entonces ya ha caído en las manos de Satanás, y Satanás lo ha controlado, lo que quiere decir que el espíritu malvado lo ha controlado. Si la práctica del hombre no profundiza más, entonces la obra de Dios no se desarrollará. Y si no hay ningún cambio en la obra de Dios, entonces la entrada del hombre se detendrá. Esto es inevitable. A lo largo de toda la obra de Dios, si el hombre tuviera siempre que cumplir con la ley de Jehová, entonces la obra de Dios no progresaría. Mucho menos sería posible llevar una era completa a su final. Si el hombre siempre se aferrara a la cruz y practicara la paciencia y la humildad, entonces sería imposible que la obra de Dios siguiera progresando. 6000 años de gestión sencillamente no se pueden llevar a un fin entre las personas que solo acatan la ley o que solo se aferran a la cruz y practican la paciencia y la humildad. En cambio, toda la obra de la gestión de Dios se concluye entre aquellos de los últimos días, que conocen a Dios y han sido recuperados de las garras de Satanás, y se han despojado por completo de la influencia de Satanás. Esta es la inevitable dirección de la obra de Dios. ¿Por qué se ha dicho que la práctica de los que están en las iglesias religiosas está pasada de moda? Porque lo que ponen en práctica está separado de la obra de la actualidad. En la era de la gracia, lo que ponían en práctica estaba bien, pero a medida que la era ha pasado y la obra de Dios ha cambiado, su práctica poco a poco ha pasado de moda. La nueva obra y la nueva luz la han dejado atrás. Basada en su fundamento original, la obra del Espíritu Santo ha avanzado varios pasos más profundos. Pero esas personas todavía siguen atoradas en la etapa original de la obra de Dios y todavía se adhieren a las viejas prácticas y a la antigua luz. La obra de Dios puede cambiar grandemente en 3 o 5 años, así que ¿no ocurrirán mayores transformaciones en el curso de 2000 años? Si el hombre no tiene una nueva luz o práctica, quiere decir que no ha mantenido el paso con la obra del Espíritu Santo. Esta es la falla del hombre. La existencia de la nueva obra de Dios no se puede negar porque hoy los que tienen la obra original del Espíritu Santo todavía acatan
prácticas pasadas de moda. La obra del Espíritu Santo siempre se está moviendo hacia adelante, y todos los que están en la corriente del Espíritu Santo también deberían estar avanzando más profundo y cambiando paso a paso. No se deben detener en ninguna etapa. Solo los que no conocen la obra del Espíritu Santo permanecerían entre su obra original y no aceptarían la nueva obra del Espíritu Santo. Solo los que son desobedientes serían incapaces de obtener la obra del Espíritu Santo. Si la práctica del hombre no mantiene el paso con la nueva obra del Espíritu Santo, entonces la práctica del hombre, con toda seguridad, se ha separado de la obra de la actualidad y con toda seguridad es incompatible con la obra de la actualidad. Personas pasadas de moda como estas sencillamente no pueden alcanzar la voluntad de Dios. Mucho menos podrían convertirse en esas personas del final que darán testimonio de Dios. Toda la obra de gestión, además, no se podría concluir entre tal grupo de personas. Para los que una vez se aferraron a la ley de Jehová y para los que una vez sufrieron por la cruz, si no pueden aceptar la etapa de la obra de los últimos días, entonces todo lo que hayan hecho habrá sido en vano e inútil. La expresión más clara de la obra del Espíritu Santo es abrazar el aquí y el ahora, no aferrarse al pasado. Los que no han mantenido el ritmo con la obra de la actualidad y que se han separado de la práctica de la actualidad son los que se oponen y no aceptan la obra del Espíritu Santo. Tales personas desafían la obra presente de Dios. Aunque se aferran a la luz del pasado, esto no quiere decir que sea posible negar que no conozcan la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué ha habido toda esta plática sobre los cambios en la práctica del hombre, sobre las diferencias en la práctica entre el pasado y el presente, sobre cómo se llevaba a cabo la práctica durante la era anterior y sobre cómo se hace en la actualidad? Siempre se habla de estas divisiones en la práctica del hombre porque la obra del Espíritu Santo constantemente está avanzando y por eso a la práctica del hombre se le exige que constantemente cambie. Si el hombre se queda atrapado en una etapa, entonces esto prueba que es incapaz de mantener el paso con la obra de Dios y la nueva luz. No prueba que el plan de la gestión de Dios no haya cambiado. Los que están fuera de la corriente del Espíritu Santo siempre piensan que están bien, pero de hecho, la obra de Dios en ellos cesó hace mucho tiempo y la obra del Espíritu Santo está completamente ausente en ellos. La obra de Dios hace mucho que se transfirió a otro grupo de personas, un grupo en quien Él pretende completar su nueva obra. Ya que los que están en la religión no pueden aceptar la nueva obra de Dios y solo se aferran a la antigua obra del pasado, Dios ha abandonado a estas personas y hace su nueva obra en las personas que aceptan esta nueva obra. Estas son personas que cooperan en su nueva obra y solo de esta manera se puede lograr su gestión. La gestión de Dios siempre está avanzando y la práctica del hombre siempre está ascendiendo más alto. Dios siempre está obrando y el hombre siempre tiene necesidad, de tal manera que ambos alcanzan su cenit. Dios y el hombre están en completa unión. Esta es la expresión de la consecución de la obra de Dios y es el resultado final de toda la gestión de Dios. En cada etapa de la obra de Dios existen también las correspondientes exigencias para el hombre. Todos los que están dentro de la corriente del Espíritu Santo poseen la presencia y disciplina del Espíritu Santo, y los que no están dentro de la corriente del Espíritu Santo
están bajo el mando de Satanás y no tienen ninguna obra del Espíritu Santo. Las personas que están en la corriente del Espíritu Santo son las que aceptan la nueva obra de Dios, las que cooperan en la nueva obra de Dios. Si las que están dentro de esta corriente no pueden cooperar y no pueden poner en práctica la verdad que Dios exige durante este tiempo, entonces serán disciplinadas y, en el peor de los casos, el Espíritu Santo las abandonará. Las que aceptan la nueva obra del Espíritu Santo vivirán dentro de la corriente del Espíritu Santo, recibirán el cuidado y la protección del Espíritu Santo. Las que están dispuestas a poner en práctica la verdad, el Espíritu Santo las esclarece, y las que no están dispuestas a poner en práctica la verdad, el Espíritu Santo las disciplina y hasta pueden ser castigadas. Independientemente de qué clase de personas sean, siempre que estén dentro de la corriente del Espíritu Santo, Dios asumirá la responsabilidad de todas las que aceptan su nueva obra por el bien de su nombre. Los que glorifican su nombre y están dispuestos a poner en práctica sus palabras, recibirán sus bendiciones. Los que lo desobedecen y no ponen en práctica sus palabras, recibirán su castigo. Las personas que están en la corriente del Espíritu Santo son las que aceptan la nueva obra, y como han aceptado la nueva obra, deben cooperar correspondientemente con Dios y no deben actuar como rebeldes que no llevan a cabo su deber. Esta es la única exigencia que Dios le hace al hombre. No así a las personas que no aceptan la nueva obra. Ellas están fuera de la corriente del Espíritu Santo y la disciplina y la amonestación del Espíritu Santo no se aplica a ellas. Estas personas viven todo el día dentro de la carne, viven dentro de sus mentes y todo lo que hacen es de acuerdo a la doctrina que se produce por el análisis y la investigación de sus propios cerebros. Tales cosas no son las exigencias de la nueva obra del Espíritu Santo, mucho menos es la cooperación con Dios. Los que no aceptan la nueva obra de Dios son despojados de la presencia de Dios y además son privados de las bendiciones y de la protección de Dios. La mayoría de sus palabras y acciones se aferran a las exigencias del pasado de la obra del Espíritu Santo. Son doctrina, no verdad. Tal doctrina y regla son suficientes para probar que lo único que los une es la religión. No son los escogidos o los objetos de la obra de Dios. La asamblea de todos los que están entre ellos solo se puede llamar un gran congreso de religión y no se puede llamar una iglesia. Este es un hecho inalterable. No tienen la nueva obra del Espíritu Santo. Lo que hacen parece oler a religión. Lo que viven parece estar repleto de religión. No poseen la presencia y la obra del Espíritu Santo. Mucho menos son elegibles para recibir las disciplinas o el esclarecimiento del Espíritu Santo. Todas estas personas son cadáveres inertes y gusanos que están desprovistos de espiritualidad. No tienen conocimiento de la rebelión y oposición del hombre. No tienen conocimiento de toda la maldad del hombre. Mucho menos conocen toda la obra de Dios y la actual voluntad de Dios. Todas son ignorantes, personas viles, son escoria, no aptas para ser llamadas creyentes. Nada de lo que hacen tiene relación con la gestión de Dios, mucho menos pueden perjudicar los planes de Dios. Sus palabras y acciones son demasiado repugnantes, demasiado patéticas y simplemente indignas de mención. Nada de lo que hagan los que no están dentro de la corriente del Espíritu Santo tiene algo que ver con la nueva obra del Espíritu Santo. Por esto, no importa qué hagan, no tienen la disciplina del Espíritu Santo y además
no tienen el esclarecimiento del Espíritu Santo. Porque todas ellas son personas que no tienen amor por la verdad y el Espíritu Santo las ha rechazado y aborrecido. Se les llama hacedores de maldad porque caminan en la carne y hacen lo que les place bajo el anuncio de Dios. Mientras Dios obra, les son deliberadamente hostiles y corren en dirección opuesta a Él. El fracaso del hombre de cooperar con Dios es sumamente rebelde en sí mismo, por no decir nada de la manera deliberada en la que estas personas escapan de Dios. ¿No recibirán entonces su justa retribución? Al mencionar la maldad de estas personas, algunas personas no pueden evitar maldecirlas mientras que Dios las ignora. Para el hombre, pareciera que sus acciones afectan el nombre de Dios, pero de hecho, para Dios no tienen relación con su nombre o con el testimonio de Él. No importa qué hagan estas personas, no tienen relación con Dios, no tienen relación ni con su nombre ni con su obra en la actualidad. Estas personas se humillan a sí mismas y manifiestan a Satanás. Son gente malvada que acumula malas acciones para el día de la ira. En la actualidad, independientemente de sus acciones y siempre y cuando no obstruyan la gestión de Dios y no tengan nada que ver con la nueva obra de Dios, tales personas no estarán sujetas a la retribución correspondiente, porque el día de la ira aún no ha llegado. Las personas creen que hay mucho con lo que Dios ya debería haber tratado y piensan que esos hacedores de maldad deben estar sujetos a la retribución tan pronto como sea posible. Pero debido a que la obra de la gestión de Dios todavía tiene que llegar a un fin y el día de la ira aún no ha llegado, los injustos siguen llevando a cabo sus hechos injustos. Algunos dicen que los que están en la religión no tienen la presencia o la obra del Espíritu Santo y que traen vergüenza al nombre de Dios. Así que, ¿por qué Dios no los destruye en vez de seguir tolerando su desafío? Estas personas, que son la manifestación de Satanás y que expresan la carne, son personas ignorantes y viles, son personas absurdas. No contemplarán el advenimiento de la ira de Dios antes de que lleguen a entender cómo hace Dios su obra entre los hombres, y una vez que hayan sido completamente conquistadas, todas esas hacedoras de maldad recibirán su retribución y ni una de ellas podrá escapar del día de la ira. Ahora no es el tiempo para el castigo del hombre, sino el tiempo para llevar a cabo la obra de conquista, a menos que haya los que dañan la gestión de Dios, en cuyo caso estarán sujetos al castigo que se basa en la gravedad de sus acciones. Durante la gestión que Dios hace de la humanidad, todos los que estén dentro de la corriente del Espíritu Santo guardan relación con Dios. A los que el Espíritu Santo aborrece y rechaza, viven bajo la influencia de Satanás y lo que ponen en práctica no tiene relación con Dios. Solo los que aceptan la nueva obra de Dios y que cooperan con Dios tienen relación con Dios porque la obra de Dios solo se dirige a los que la aceptan y no a todas las personas, independientemente de si la aceptan o no. La obra que Dios hace siempre tiene un objeto y no se hace a capricho. Los que se asocian con Satanás no son aptos para dar testimonio de Dios, mucho menos son aptos para cooperar con Dios. Cada etapa de la obra del Espíritu Santo exige de manera simultánea el testimonio del hombre. Cada etapa de la obra es una batalla entre Dios y Satanás, y el objeto de la batalla es Satanás, mientras que el que será perfeccionado por esta obra es el hombre. Que la obra de Dios pueda dar fruto o no depende de la manera que el hombre testifique de Dios. A los que lo siguen,
Dios le requiere este testimonio. Es el testimonio que se da delante de Satanás y también la prueba de los efectos de su obra. Toda la gestión de Dios se divide en 3 etapas, y en cada etapa al hombre se le hacen exigencias adecuadas. Además, a medida que las épocas pasan y avanzan, las exigencias que Dios le hace a toda la humanidad cada vez son más altas. Así, paso a paso, esta obra de la gestión de Dios alcanza su clímax, hasta que el hombre contempla el hecho de la aparición de la palabra en la carne, y de esta manera las exigencias para el hombre son cada vez más altas, y las exigencias para el hombre de dar testimonio cada vez son más altas. Cuanto más sea el hombre capaz de cooperar realmente con Dios, más glorifica a Dios. La cooperación del hombre es el testimonio que se le exige dar, y el testimonio que él da es la práctica del hombre. Y así, sea o no que la obra de Dios tenga el efecto debido, y sea o no que pueda haber un verdadero testimonio, esto está ligado de un modo inextricable a la cooperación y el testimonio del hombre. Cuando la obra se termine, es decir, cuando toda la gestión de Dios haya llegado a su fin, al hombre se le exigirá dar un testimonio más elevado. Y cuando la obra de Dios llegue a su fin, la práctica y la entrada del hombre alcanzará su cenit. En el pasado, al hombre se le exigía cumplir con la ley y los mandamientos, y se le exigía ser paciente y humilde. Ahora, al hombre se le exige obedecer todos los arreglos de Dios y tener un amor supremo por Dios. Y a fin de cuentas, se le exige seguir amando a Dios en medio de la tribulación. Estas 3 etapas son las exigencias que Dios le hace al hombre, paso a paso, a lo largo de toda su gestión. Cada etapa de la obra de Dios va más profunda que la última, y en cada etapa las exigencias para el hombre son más profundas que en la anterior, y de esta manera toda la gestión de Dios poco a poco toma forma. Es precisamente porque las exigencias para el hombre son cada vez más altas que el carácter del hombre cada vez se acerca más a los estándares que Dios exige, y sólo entonces es que toda la humanidad gradualmente se aparta de la influencia de Satanás, hasta que cuando la obra de Dios llegue a un final completo, toda la humanidad habrá sido salvada de la influencia de Satanás. Cuando ese momento llegue, la obra de Dios habrá alcanzado su fin, y la cooperación del hombre con Dios, con el fin de lograr los cambios en su carácter, no será más, y toda la humanidad vivirá a la luz de Dios, y a partir de entonces no habrá rebelión u oposición a Dios. Dios tampoco le hará demandas al hombre, y habrá una cooperación más armoniosa entre el hombre y Dios, una que será la vida del hombre y Dios juntos, la vida que viene después de que la gestión de Dios haya concluido por completo y después de que Dios haya salvado por completo al hombre de las garras de Satanás. Los que no pueden seguir de cerca las pisadas de Dios no son capaces de alcanzar esa vida. Habrán descendido a la oscuridad, donde llorarán y crujirán los dientes. Son personas que creen en Dios, pero que no lo siguen, que creen en Dios, pero no obedecen toda su obra. Ya que el hombre cree en Dios, debe seguir muy de cerca las pisadas de Dios, paso a paso. Debe seguir al Cordero donde quiera que vaya. Solo estas son las personas que buscan el camino verdadero. Solo ellas son las que conocen la obra del Espíritu Santo. Las personas que de un modo servil siguen las cartas y las doctrinas son las que la obra del Espíritu Santo ha eliminado. En cada período de tiempo, Dios comenzará una nueva obra, y en cada período
habrá un nuevo comienzo entre los hombres. Si el hombre solo acata las verdades de que Jehová es Dios y Jesús es Cristo, que son verdades que solo se aplican a una era, entonces el hombre nunca mantendrá el paso con la obra del Espíritu Santo y nunca podrá obtener la obra del Espíritu Santo. Independientemente de qué haga Dios, el hombre lo sigue sin la más mínima duda y lo sigue de cerca. De esta manera, ¿cómo puede el hombre ser eliminado por el Espíritu Santo? Independientemente de lo que haga Dios, en tanto que el hombre esté seguro que es la obra del Espíritu Santo y coopere con la obra del Espíritu Santo sin recelo y trate de cumplir con las exigencias de Dios, entonces, ¿cómo podría ser castigado? La obra de Dios nunca ha cesado. Sus pisadas nunca se han detenido. Y antes del término de su obra de gestión, siempre ha estado ocupado y nunca para. Pero el hombre es diferente. Al haber obtenido solo un mínimo de la obra del Espíritu Santo, la trata como si nunca cambiara. Al haber obtenido un poco de conocimiento, no avanza para seguir las pisadas de la obra más nueva de Dios. Al haber visto solo un poco de la obra de Dios, de inmediato prescribe a Dios como una figura de madera en particular y cree que Dios siempre permanecerá en esta forma que ve delante de él, que fue así en el pasado y que siempre será así en el futuro. Al haber obtenido solo un conocimiento superficial, el hombre está tan orgulloso que se olvida de sí mismo y comienza a proclamar desenfrenadamente un carácter y un ser de Dios que simplemente no existen. Y al haberse aferrado a una etapa de la obra del Espíritu Santo, no importa qué clase de persona sea la que proclame la nueva obra de Dios, el hombre no la acepta. Estas son personas que no pueden aceptar la nueva obra del Espíritu Santo. Son demasiado conservadoras e incapaces de aceptar cosas nuevas. Esas personas son las que creen en Dios, pero que también lo rechazan. El hombre cree que los israelitas estaban equivocados por solo creer en Jehová, pero no creer en Jesús. Pero la mayoría de las personas desempeñan un papel en el que solo creen en Jehová y rechazan a Jesús. Y anhelan el regreso del Mesías, pero se oponen al Mesías que se llama Jesús. No es de extrañar entonces que las personas sigan viviendo bajo el dominio de Satanás después de aceptar una etapa de la obra del Espíritu Santo y todavía sigan sin recibir las bendiciones de Dios. ¿No es esto el resultado de la rebelión del hombre? Los cristianos alrededor del mundo, que no han mantenido el paso con la nueva obra de la actualidad, todos se aferran a la creencia de que ellos son los afortunados, que Dios cumplirá cada uno de sus deseos. Pero no pueden decir con certeza por qué Dios los llevará al tercer cielo, ni tampoco están seguros de cómo vendrá Jesús para llevarlos cuando venga en una nube blanca. Mucho menos pueden decir con absoluta certeza si Jesús realmente llegará en una nube blanca en el día que se imaginan. Todos están ansiosos y muy confundidos. Ellos mismos ni siquiera saben si Dios arrebatará a cada uno de ellos la diversidad de pequeños puñados de personas de cada denominación que aclaman. La obra que Dios realiza ahora, en la era presente, la voluntad de Dios, no entienden nada de esto y no pueden hacer nada sino contar los días con sus dedos. Solo los que siguen las pisadas del Cordero hasta el final pueden obtener la bendición final, mientras que esas personas listas que no son capaces de seguir hasta el final, pero creen que han ganado todo, no pueden ser testigos de la aparición de Dios. Todos creen que son la persona más lista de la tierra e interrumpen el desarrollo continuo de la obra de Dios sin ninguna razón en lo absoluto, y parecen creer con absoluta certeza que Dios los llevará al cielo. Ellos, que tienen la mayor lealtad a Dios, que siguen a Dios
y acatan las palabras de Dios. Aunque tengan la mayor lealtad hacia las palabras que Dios habla, sus palabras y acciones se siguen sintiendo tan repugnantes porque se oponen a la obra del Espíritu Santo y andan con astucia y cometen el mal. Los que no siguen hasta el final, que no mantienen el paso con la obra del Espíritu Santo y que solo se aferran a la antigua obra, no solo han fallado en lograr la lealtad a Dios, sino que por el contrario, se han vuelto los que se oponen a Dios, se han vuelto los que la nueva era rechaza y que serán castigados. ¿Hay alguien más digno de compasión que ellos? Muchos hasta creen que todos los que rechazan la antigua ley y aceptan la nueva obra no tienen conciencia. Estas personas, que solo hablan de la conciencia y que no conocen la obra del Espíritu Santo, a fin de cuentas, sus propias conciencias les truncarán sus perspectivas. La obra de Dios no acata la doctrina, y aunque es su propia obra, siendo Dios, no se aferra a ella. Lo que se debe negar, se niega. Lo que se debe eliminar, se elimina. Pero el hombre se coloca en enemistad contra Dios, aferrándose a una parte pequeña de la obra de la gestión de Dios. ¿No es esto lo absurdo del hombre? ¿No es esto la ignorancia del hombre? Cuanto más tímidas sean las personas y sean demasiado cautelosas porque tienen miedo de no obtener las bendiciones de Dios, más incapaces son de obtener mayores bendiciones y de recibir la bendición final. Aquellas personas que servilmente acatan la ley, todas demuestran la mayor lealtad hacia la ley. Y cuanto más demuestren esa lealtad hacia la ley, más rebeldes son al oponerse a Dios. Porque ahora es la era del reino y no la era de la ley. Y la obra de la actualidad no se puede mantener en contra de la obra del pasado, y la obra del pasado no se puede comparar con la obra de la actualidad. La obra de Dios ha cambiado, y la práctica del hombre también ha cambiado. No es aferrarse a la ley o llevar la cruz. Así, la lealtad de las personas hacia la ley y la cruz no ganará la aprobación de Dios. El hombre será hecho completamente perfecto en la era del reino. Después de la obra de conquista, el hombre estará sujeto al refinamiento y la tribulación. Los que puedan vencer y mantener el testimonio durante esta tribulación son los que al final serán hechos completos. Son los vencedores. Durante esta tribulación, al hombre se le exige aceptar este refinamiento, y este refinamiento es la última vez de la obra de Dios. Es la última vez que el hombre será refinado antes de la consumación de toda la obra de la gestión de Dios, y todos los que sigan a Dios deben aceptar esta prueba final, deben aceptar este último refinamiento. Los que son asediados por la tribulación no tienen la obra del Espíritu Santo y la guía de Dios, pero los que han sido realmente conquistados y ciertamente buscan a Dios, al final se mantienen firmes. Son los que poseen una humanidad y que verdaderamente aman a Dios. No importa qué haga Dios, estos victoriosos no serán despojados de las visiones y seguirán poniendo en práctica la verdad sin fallar en su testimonio. Son los que al final emergerán de la gran tribulación. Aunque los que pescan en aguas turbulentas todavía pueden aprovecharse hoy, nadie es capaz de escapar de la tribulación final y nadie puede escapar de la prueba final. Para los que venzan, esa tribulación es el tremendo refinamiento. Pero para los que pescan en aguas turbulentas, es la obra de la exclusión completa. No importa cómo sean probados, la lealtad de los que tienen a Dios en sus corazones se mantiene sin cambios. Pero para los que no tienen a Dios en su corazón,
una vez que la obra de Dios no sea favorable para su carne, cambian su opinión de Dios y hasta se apartan de Dios. Así son los que no se mantendrán firmes al final, que solo buscan las bendiciones de Dios y no tienen el deseo de consumirse por Dios y dedicarse a Él. Esta clase de personas viles, todas serán expulsadas cuando la obra de Dios llegue a su fin, y no son dignas de ninguna simpatía. Los que no tienen una humanidad no pueden amar verdaderamente a Dios. Cuando el ambiente es seguro y fiable, o pueden obtener ganancias, son completamente obedientes a Dios. Pero cuando lo que desean está comprometido o finalmente se les niega, de inmediato se rebelan. Incluso en el espacio de solo una noche, pueden pasar de ser una persona sonriente y de buen corazón a un asesino de aspecto espantoso y feroz, tratando de repente a su benefactor de ayer como su enemigo mortal, sin ton ni son. Si estos demonios no son desechados, demonios que matarían en un abrir y cerrar de ojos, ¿no se convertirían en la fuente de más sufrimiento? La obra de salvar al hombre no se logra después de que se complete la obra de conquista. Aunque la obra de conquista ha llegado a su fin, la obra de purificar al hombre no. Esa obra solo se terminará una vez que el hombre haya sido completamente purificado, una vez que los que verdaderamente se someten a Dios hayan sido hechos completos, y una vez que esos que se disfrazan, que no tienen a Dios en su corazón, hayan sido purgados. Los que no satisfacen a Dios en la etapa final de su obra serán eliminados por completo, y los que son eliminados son del diablo. Ya que no son capaces de satisfacer a Dios, son rebeldes contra Dios. Y aunque estas personas siguen a Dios en la actualidad, esto no prueba que son los que finalmente permanecerán. En las palabras, los que siguen a Dios hasta el final recibirán la salvación. El significado de siguen es mantenerse firmes en medio de la tribulación. Hoy, muchos creen que seguir a Dios es fácil, pero cuando la obra de Dios esté a punto de terminar, tú sabrás el verdadero significado de seguir. Solo porque hoy puedas todavía seguir a Dios después de haber sido conquistado, esto no prueba que seas de los que serán perfeccionados. Los que no pueden soportar las pruebas, que no pueden ser triunfadores en medio de la tribulación, no podrán al final mantenerse firmes y no podrán seguir a Dios hasta el final. Los que verdaderamente siguen a Dios pueden resistir la prueba de su obra, mientras que los que no siguen a Dios realmente no pueden resistir ninguna de las pruebas de Dios. Tarde o temprano serán expulsados, mientras que los victoriosos permanecerán en el reino. Que el hombre verdaderamente busque a Dios o no, lo determina la prueba de su obra, es decir, las pruebas de Dios, y no tiene nada que ver con la decisión del hombre mismo. Dios no rechaza a ninguna persona a capricho. Todo lo que Él hace es para que el hombre pueda ser completamente convencido. No hace nada que sea invisible para el hombre o ninguna obra que no pueda convencer al hombre. Sea la creencia del hombre verdadera o no, los hechos lo prueban y no lo puede decir el hombre. Sin duda, el trigo no se puede hacer cizaña y la cizaña no se puede hacer trigo. Todos los que verdaderamente aman a Dios, al final, permanecerán en el reino y Dios no maltratará a ninguno que verdaderamente lo ame. Basados en sus diferentes funciones y testimonios, los vencedores dentro del reino servirán como sacerdotes o seguidores, y todos los que sean victoriosos en medio de la tribulación se convertirán en el cuerpo de sacerdotes dentro del reino. El cuerpo de sacerdotes se formará cuando la obra del Evangelio a través del universo
llegue a su fin. Cuando ese tiempo llegue, eso que el hombre debe hacer será el desempeño de su deber dentro del reino de Dios y su vida junto con Dios dentro del reino. En el cuerpo de sacerdotes habrá sumos sacerdotes y sacerdotes, y los demás serán los hijos y el pueblo de Dios. Todo esto lo determinarán sus testimonios para Dios durante la tribulación. No son títulos que se den a capricho. Una vez que se haya establecido el estatus del hombre, la obra de Dios cesará, porque cada uno será clasificado de acuerdo a su especie y regresará a su posición original. Y esto es la marca de la consecución de la obra de Dios. Este es el resultado final de la obra de Dios y la práctica del hombre, y es la cristalización de las visiones de la obra de Dios y la cooperación del hombre. Al final, el hombre encontrará reposo en el reino de Dios, y Dios también regresará a su morada para reposar. Este es el resultado final de 6.000 años de cooperación entre Dios y el hombre. El hombre se detendrá. Esto es inevitable. A lo largo de toda la obra de Dios, si el hombre tuviera siempre que cumplir con la ley de Jehová, entonces la obra de Dios no progresaría. Mucho menos sería posible llevar una era completa a su final. Si el hombre siempre se aferrara a la cruz y practicara la paciencia y la humildad, entonces sería imposible que la obra de Dios siguiera progresando. 6.000 años de gestión sencillamente no se pueden llevar a un fin entre las personas que solo acatan la ley o que solo se aferran a la cruz y practican la paciencia y la humildad. En cambio, toda la obra de la gestión de Dios se concluye entre aquellos de los últimos días, que conocen a Dios y han sido recuperados de las garras de Satanás y se han despojado por completo de la influencia de Satanás. Esta es la inevitable dirección de la obra de Dios. ¿Por qué se ha dicho que la práctica de los que están en las iglesias de la obra de Dios no se puede negar? Porque hoy, los que tienen la obra original del Espíritu Santo todavía acatan prácticas pasadas de moda. La obra del Espíritu Santo siempre se está moviendo hacia adelante, y todos los que están en la corriente del Espíritu Santo también deberían estar avanzando más profundo y cambiando paso a paso. No se deben detener en ninguna etapa. Solo los que no conocen la obra del Espíritu Santo permanecerían entre su obra original y no aceptarían la nueva obra del Espíritu Santo. Solo los que son desobedientes serían incapaces de obtener la obra del Espíritu Santo. Si la práctica del hombre no mantiene el paso con la nueva obra del Espíritu Santo, entonces la práctica del hombre, con toda seguridad, se ha separado de la obra de la actualidad y con toda seguridad es incompatible con la obra de la actualidad. Personas pasadas de moda como estas sencillamente no pueden alcanzar la voluntad de Dios. Mucho momento en el que estas dos se puedan separar. La práctica del hombre es cambiar paso a paso. Esto a causa de que las exigencias que Dios le hace al hombre también están cambiando, y porque la obra de Dios siempre está cambiando y progresando. Si la práctica del hombre sigue atrapada en la doctrina, esto prueba que se le despoja de la obra y la guía de Dios. Si la práctica del hombre nunca cambia o profundiza más, entonces esto prueba que la práctica del hombre se lleva a cabo de acuerdo a la voluntad del hombre y que no es la práctica de la verdad.
Si el hombre no tiene un camino por el cual andar, entonces ya ha caído en las manos de Satanás, y Satanás lo ha controlado, lo que quiere decir que el espíritu malvado lo ha controlado. Si la práctica del hombre no profundiza más, entonces la obra de Dios no se desarrollará. Y si no hay ningún cambio en la obra de Dios, entonces la entrada del la obra de Dios y la práctica del hombre. Cuando la obra de Dios llega a un cierto punto y su gestión llega a un cierto punto, todos los que son conforme a su corazón pueden cumplir sus exigencias. Dios le hace exigencias al hombre de acuerdo a sus propios estándares y de acuerdo con lo que el hombre puede lograr. Mientras habla de su gestión, también le señala el camino al hombre y le provee un camino para la sobrevivencia. La gestión de Dios y la práctica del hombre, ambas pertenecen a la misma etapa de la obra y se llevan a cabo de manera simultánea. Hablar de la gestión de Dios está vinculado a los cambios en el carácter del hombre, y hablar de lo que el hombre debe hacer y los cambios en su carácter está vinculado a la obra de Dios. No hay un momento religiosas está pasada de moda, porque lo que ponen en práctica está separado de la obra de la actualidad. En la era de la gracia, lo que ponían en práctica estaba bien, pero a medida que la era ha pasado y la obra de Dios ha cambiado, su práctica poco a poco ha pasado de moda. La nueva obra y la nueva luz la han dejado atrás. Basada en su fundamento original, la obra del Espíritu Santo ha avanzado varios pasos más profundos. Pero esas personas todavía siguen atoradas en la etapa original de la obra de Dios y todavía se adhieren a las viejas prácticas y a la antigua luz. La obra de Dios puede cambiar grandemente en 3 o 5 años, así que ¿no ocurrirán mayores transformaciones en el curso de 2000 años? Si el hombre no tiene una nueva luz o práctica, quiere decir que no ha mantenido el paso con la obra del Espíritu Santo. Esta es la falla del hombre. La existencia de la nueva obra